¿Qué tal? Buen día. Otra vez en domingo, la iglesia reunida en las casas y, y preparándonos para adorar a Dios y para bendecir su nombre. Agradecemos a Dios porque Él está con nosotros. Él siempre nos guarda. Una de las cosas que me llamó la atención de la pandemia es que a muchos los ha sorprendido, a otros los puso mal, los puso realmente con miedo. Y sabemos que hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias directas de esa pandemia. Es insólito, hay mucha gente que me dice, es insólito lo que está pasando, nunca me lo hubiera imaginado en mi vida. Y realmente es insólito. Pero hay mucha gente que está sufriendo en este momento. No solo por la angustia, no solo por no saber cómo va a terminar todo esto, sino porque algunos se han enfermado. En nuestro país ya hay una cantidad de casos grandes y hay algunos que han fallecido y sus familias están sufriendo. Estamos hablando de un tiempo distinto, estamos hablando de un momento realmente que no lo podíamos pensar hace poco tiempo atrás. ¿Qué decir? ¿Medio año atrás? Ni se nos ocurría hablar del coronavirus. Sin embargo, yo creo que amerita una palabra de Dios para este tiempo, para que cada uno de nosotros estemos alertados y sabiendo de qué estamos hablando. Yo creo que es tiempo de que podamos realmente levantar un clamor a Dios y pedirle a Él que nos hable. Por eso yo quiero invitarles a orar y pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú estés hablándonos, que nos estés dando una palabra de consuelo, que nos estés dando una palabra de ánimo, una palabra de seguridad para que cada uno de nosotros estemos aferrados a ti en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, saber que con la fe puesta en ti, Señor, nada que tú no permitas nos va a pasar. Y aún las cosas que nos permitan van a ser para bien, van a ser para nuestro crecimiento, para nuestro provecho, para nuestra bendición. Gracias, Señor, por todo esto. Señor, yo sé que hay mucha gente sufriendo. Clamo a ti por ellos. Y te ruego, Señor, por aquellos que están trabajando, por todo el personal médico y de seguridad, por el gobierno, Señor, dale sabiduría para actuar en este tiempo de crisis, Señor. Por aquellos, Señor, que están necesitando de ti, Señor, en todo este tiempo. Y por aquellos que están enfermos o con familiares que han fallecido. Que tu paz y tu consuelo esté sobre cada uno. Y te ruego por la iglesia, por cada hermano que está ahora conectado aquí o en otros lugares, Señor. Que tú estés dándoles palabra de seguridad, de bendición, de esperanza, de fe. Señor, gracias. Háblanos, te pedimos, te rogamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Y claro, decir gracias en este tiempo a algunos les suena raro, a algunos les suena que no puede ser. ¿Cómo vas a agradecer por esta pandemia? Sin embargo, hay un libro en la Biblia que nos habla de alguien que sufrió un momento muy angustioso de su vida y que fue para su bien, fue para alegría propia al final. Pudo decir gracias a Dios. Y es un libro quizás el más antiguo de la Biblia y uno de los más profundos, el libro de Job. Yo te invito a leer los primeros 5 versículos para entrar en tema. Job, capítulo 1, versículos 1 al 5, dice: había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Y también tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos,
se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Estamos viendo el caso de una persona que tenía todo. Una persona que tenía todo en lo económico, todo en lo familiar, tenía una salud robusta, era el más renombrado de la zona, vivía en una zona desértica, en la zona de Uz, y era el más conocido de todos porque era el mayor terrateniente de todos. Parece que tendría una empresa de transporte, ya que tenía 500 yuntas de bueyes y muchos sirvientes, y trabajaba, y realmente le iba todo bien. Y yo les quiero decir, esto es en el plano natural. Esto en nuestro plano natural muchas veces nos pasa que nosotros estamos pensando, yo estoy tratando de estar bien con Dios, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, yo estoy buscando a Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia y estoy tratando de estar bien. Este hombre también buscaba estar cerca de Dios y en este plano natural él ofrecía sacrificios a Dios. En esa época el sacrificio por los pecados era una ofrenda de un animal que era sacrificada, su sangre derramada y quemada su carne. Este es un tipo de Cristo, un ejemplo de lo que después fue Cristo para nosotros, que derramó su sangre por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Y él lo hacía no pensando en él, sino pensando en sus hijos. Decía, quizás mis hijos hicieron algo malo, quizás ellos maldijeron a Dios en sus corazones. Después de cada una de estas fiestas que ellos organizaban. Es llamativo, tenía 7 hijos y cada uno de ellos organizaba una fiesta en cada uno de los días de la semana. Y todos juntos compartían esas fiestas. Parecía que la vida era algo maravilloso. Pero en ese mismo plano material, natural, ocurrió la desgracia. En el momento que menos se lo esperaba, sin aviso previo, todas las cosas se derrumbaron. Un poco más adelante, leyendo en el libro de Job, uno ve que sus hijos murieron. Su hacienda fue robada y fue destruida. Sus criados, todos muertos. Su esposa se acerca a él y le dice, ¿todavía seguís creyendo en Dios? ¿Todavía seguís confiando en Dios? Maldícelo, maldecí a Dios y morite. Y se fue. Y aún su salud llegó a ser un dolor en todo su cuerpo. Dice que había llagas por todo su cuerpo. Que se tenía que estar rascando con una madera, con una rama, porque tanto les ardían y supuraban sus heridas. Todo en su vida cambió. De ser el mayor hombre, el mayor terrateniente, el que más dinero tenía, el que más posesiones tenía, ahora estaba tirado solo, allí, enfermo. Y con todo eso dice la palabra que él no maldijo a Dios. Solamente dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. Esto es un ejemplo para nosotros en este tiempo de crisis, porque mucha gente hoy en día está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que estar aislado? ¿Por qué no puedo salir de mi casa? ¿Por qué se me están terminando los recursos y yo estoy acá sin poder trabajar? O quizás peor, algunos dirán, ¿por qué me tocó estar enfermo? Más que aislado, totalmente aislado. Y esos por qué se nos acumulan en nuestras vidas porque decimos, yo traté de hacer las cosas bien y me pasa esto. Pero tenemos que ver el otro plano, el plano espiritual.
En este libro hay un plano espiritual que está tratado y que tiene que ver con el diablo, con Satanás y con Dios. Dice que en el versículo 6 del mismo capítulo 1, dice, un día los hijos de Dios llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Eso es en el plano espiritual lo que estaba pasando. Y Job no se enteró. Una conversación entre Dios y Satanás. De lo cual quiero sacar 2 o 3 conclusiones. La primera es que Satanás es una criatura de Dios. No tiene el mismo poder, no tiene el mismo honor, no tiene nada que ver con Dios. Es más, cuando llegó ante Dios, le tenía que dar un informe de lo que él estuvo haciendo. Y allí le dicen, mirá, ese es mi siervo Job. Dios le dice, ese es mi siervo Job. Y es intachable, íntegro en todos sus caminos. Y es verdad. Y el otro dice, claro. Satanás dice, claro, si le diste de todo. Y me llama la atención una cosa que dice Satanás. Le pusiste un muro de protección alrededor de él, de su familia y de sus propiedades. Cuando uno es hijo de Dios, aún sin que se dé cuenta, Dios pone un muro de protección para que el enemigo no lo toque. El enemigo puede rugir mucho. En 1 Pedro dice que está como un león rugiente esperando a quien devorar. Pero por más que ruja y ruja, cuando estamos bajo la protección y la soberanía de Dios, cuando estamos bajo Él, bajo su dominio, Dios pone un muro de protección sobre la familia de aquel que cree y que busca a Dios, aquel que ama a Dios. Y solo si Dios permite alguna prueba, puede llegar a pasarnos. Satanás no tiene poder sobre tu vida, no tiene poder sobre la vida de la humanidad si Dios no se lo permite. Ahora tiene dominio sobre la tierra, sobre aquellos que no le creen a Dios, pero sobre sus hijos no. Y es muy llamativo que pase esto, porque muchas personas piensan el concepto erróneo de que Dios y el diablo están en una lucha constante y alguna vez uno gana y el otro pierde y otra vez gana el otro. No. Dios es infinitamente superior y el diablo es simplemente una criatura de Dios que le viene a rendir informes y que solo hace lo que Dios le permite. Así que si Dios lo permite, será por algo, ¿no? Quizás hoy tengamos que aprender muchas cosas, como tuvo que aprender Job. Job era un hombre íntegro, intachable, que pensaba mucho en sus hijos y dice, si alguno ha hecho algo en su corazón, aunque sea, si maldijo a Dios en su corazón, aunque sea, yo voy a hacer los sacrificios para que ellos sean libres de la ira de Dios. Y bueno, le pasó a un hombre íntegro. ¿Qué tendría que aprender este hombre íntegro? ¿Por qué me permite Dios estas cosas en mi vida? Yo creo que la respuesta, y esto es ir muy rápidamente, porque el libro de Job tiene 42 capítulos y es muy interesante leerlos todos.
y ver las cosas que sucedieron en el medio. Pero después de este proceso de aprendizaje y de dolor en la vida de Job, Job se dio cuenta de algunas cosas importantes. La primera es que no alcanza simplemente con una religión. No alcanza simplemente con estar bien con Dios. No alcanza con hacer bien las cosas según nuestro criterio. Lo más importante es conocerle cara a cara a Dios. Por eso en Job capítulo 42, yo los voy a invitar a leer. Hay una palabra que me impacta mucho y que tiene que ver con el hecho de que nosotros muchas veces pensamos que conocemos todo acerca de Dios. Job capítulo 42, versículo 1, dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: reconozco que todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente me di cuenta que dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás podré comprender. Escucha, por favor, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me harás saber. De oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job tenía un conocimiento de oídas de Dios, pero Dios quería que lo conozca cara a cara, plenamente, cercanamente, en una relación de amor, de unidad, no solamente con el temor de que, ay, si mis hijos hicieron algo malo, yo voy a hacer sacrificios para Dios. Dios quería que Job y él sean padre e hijos. Había un hombre en el Nuevo Testamento que tenía una situación similar, Nicodemo, un religioso que también vivió toda su vida en religión. Y se encontró con Jesucristo. Y Jesús le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algo que tenés que llegar a hacer con Dios. Entregarte a Él. Arrepentirte de tu vieja vida en la cual vos dominabas, en donde vos te sentías seguro, donde vos hacías las cosas, tomabas tus decisiones y hacías las cosas de acuerdo a tus criterios, que parecían buenos. Y otra cosa es entregarse a Dios y pedirle a Dios que haga su voluntad en tu vida, que Él domine tu vida, que Él domine tu situación, que Él domine todo, que sea tu Señor, tu dueño y tu Dios. Ahí vas a comprender una dimensión mucho más profunda de por qué pasan las cosas. No siempre es porque hayas hecho algo malo y que el mal sea una consecuencia. Esto del coronavirus no es una consecuencia de lo que hayas hecho vos, pero lo estamos sintiendo. Y todas las circunstancias en la vida no son porque alguien haya pecado, o quizás son consecuencias del pecado, pero no siempre es así. Quizás Dios te quiere mostrar algo. Necesitas acercarte a Él, necesitas humillarte ante Él, necesitas arrepentirte de algo. Quizás hay orgullo en tu corazón. Quizás Job, en lo profundo de su corazón, decía: mira todo lo que tengo, mira todo lo que... Y Dios es un complemento más en mi vida. Quiero terminar con una reflexión en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 hasta el 11. Y dice así: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Entréguense a Dios. Esperen en Dios. Busquen a Dios. ¿Sos un hijo de Dios? Búscalo más todavía. Bajo su poder, bajo su señorío. Entregados a la palabra, a la oración, a la meditación, a buscar como familias este tiempo especial. Y dice, practiquen el dominio propio y manténganse alertas. El enemigo, así como quiso destruir a Job, fíjense que no perdió tiempo. Cuando Dios le dio permiso, ya le dio. Así mismo quiere destruirnos a cada uno de nosotros. Y quiere destruir a toda la humanidad. Nos odia realmente. Y Dios, que nos ama, le pone freno y le dice no. Solamente para que crezcan, para que sean restaurados, para que cada día puedan ser más mis hijos. Yo los quiero más cerca mío y les dejo ciertas pruebas. Depositen en Él, en el Señor, toda ansiedad. ¿Tenés ansiedad? ¿Tenés preocupación? ¿Tenés esa angustia? ¿Tenés una enfermedad? Depositala a los pies de Cristo. Solo en Él vas a tener seguridad, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Y al final, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, nos va a restaurar, así como fue restaurado Job, porque el final de la historia de Job es una historia de restauración, de otra vez recibir todos los bienes, de tener hijos y realmente tener una nueva vida. Así vas a tener una nueva vida. Dios te va a restaurar. Dios te hará fuerte, pero no fuerte en tus fuerzas, sino en la fe de Jesucristo. Dios te hará firme, porque todo aquel que está en la roca, que es Jesucristo, todo aquel que afirma su vida en Cristo, cuando vengan las pruebas se va a mantener firme, no se va a caer, y estables, porque estamos en Cristo. Quiero ser así. Pero antes viene la humillación, la prueba y la dificultad. Hoy es tiempo de prueba, hoy es tiempo de humillarnos y hoy es tiempo de entregar nuestras vidas completamente a Cristo. Darle todo lo que somos a Él y entregarnos de corazón a nuestro Señor. Les invito a hacerlo cada uno en sus hogares y estar en contacto para poder compartir estas ideas, estos pensamientos para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir por cada uno que ha recibido esta palabra para que esto sea una realidad en sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos por esta palabra para que haga nido en los corazones de cada uno de los que la ha escuchado, Señor. Esta es una palabra que viene de tu corazón, lo siento, Señor, y yo sé que estás haciendo una obra poderosa en la vida de cada uno de los que la escucha, Señor. Gracias por este libro de Job que nos enseña de la paciencia, del arrepentimiento, pero sobre todo de la relación contigo, Señor, de la necesidad de estar, Señor, constantemente apegados a ti. Gracias, papá, porque nos has dado una nueva vida. Porque cuando nos humillamos, Señor, nos querés restaurar, afirmar. Señor, nos querés dar todo lo mejor. Señor, gracias por la promesa de que tú cuidas de nosotros.
Gracias porque en la fe de Jesucristo tenemos salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque nos podés alentar, Señor, y darnos esa gracia que viene de ti. Gracias, Señor, por Jesucristo, que ha muerto por nuestros pecados y que Él hizo el sacrificio, y con solo poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, Él es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y gracias, Señor, por tus pruebas, porque nos acercan a ti. Te alabo, te bendigo y te ruego por cada uno de los que está escuchando, Señor, para que tú obres en lo profundo de nuestras vidas. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y espero que podamos estar reflexionando en estas palabras. Amén.